La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas y Ley 1523 de 2012, una aplicación práctica. Nos acompaña nuestro experto Argimiro Michael Joseph Zanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias, Lina, sí, señora. Bueno, listo, Inge. Entonces, un gusto volver a tenerte el día de hoy. Te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller web del día. Vale, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro taller y donde el objetivo general es estudiar los requisitos a tener en cuenta para la elaboración de los planes de contingencia en el transporte terrestre de mercancías peligrosas según normatividad vigente. Para dar inicio al tema, pues vamos a mirar la tabla de contenidos, vamos a hablar un poquito de la normatividad legal, los componentes del plan de contingencias, componente estratégico, componente operativo, componente informático. Vamos a ir hablando a medida que vayamos desarrollando los tres componentes sobre cómo se articula al plan estratégico de seguridad vial para finalmente dar espacio a la sección de preguntas y finalmente terminar con el cierre del seminario. Cuando hablamos de un plan de contingencias para transporte terrestre de mercancías peligrosas, tenemos que tener en cuenta su definición desde lo conceptual. ¿Qué es un plan de contingencias? Un plan de contingencias es una respuesta estructurada y organizada para atender la materialización de una situación de emergencia
por productos químicos durante el transporte terrestre. Esta construcción parte, como todos los procedimientos desde el punto de vista del plan de emergencias, de un antes, un durante y un después. Cuando hablamos de plan de emergencia y hablamos de los PON, procedimientos operativos normalizados, que son paso a paso o instructivos para cómo atender una situación de emergencia, pues esta estructura básica la debemos trasladar a lo que es el plan de contingencias. En ese antes, pues vamos a decir cuáles son las características o que debemos tener, los aspectos que debemos contemplar en el diseño, en el componente estratégico, cuáles son los aspectos para el componente operativo y cuáles son los aspectos para el componente informático o informativo. En algunos planes aparece como informático, en otros aparece como informativo. Vamos a comenzar por la gestión por el marco normativo. Este tema de Plan Nacional de Contingencias pues obedece a la normatividad que se ha desarrollado por cuatro ministerios, por 4 grandes áreas. La primera área es el área ambiental. Otra de las grandes áreas que pues precisamente emite los estándares para este tema es la unidad de gestión de riesgo en desastres y el componente de seguridad de salud en el trabajo enfocado a esa gestión del riesgo en desastres. Y desde el punto de vista vamos a empezar el componente ambiental. En componente ambiental tenemos la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se dictan las disposiciones para el Plan Nacional de Contingencia. Es importante que tengamos en cuenta que la última versión de nuestro Plan Nacional de Contingencias para derrame de hidrocarburos, sustancias tóxicas, nocivas y de similar naturaleza es del año 2018. A partir de esta ley se desarrolla el decreto 321 de 1999 del Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se adopta el Plan Nacional de Contingencias para derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo en desastres, tenemos que citar necesariamente a las dos normas o al referente normativo en salud ocupacional en Colombia, que es la Ley 9 de 1979, que es su Código Sanitario Nacional, donde se dan los primeros pasos para hablar de la atención de emergencias, y la Resolución 2400 de 1979, que es el Estatuto Nacional de Seguridad Industrial, también se encuentran los primeros pasos o los primeros lineamientos que hablan sobre la elaboración de los planes de emergencia para lo que son las empresas o por el sector empresas. Estamos hablando de cualquier actividad económica. Tenemos que hablar desde el punto de vista ya de la gestión de riesgo en desastres, desde el punto de vista específico de la Ley 1523 del 2012, que es la que nos habla de la Política Nacional de la Gestión de Riesgo en Desastres, y el Decreto 2157 del 2017, que es el que nos da las directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas, donde en su numeral 3 nos habla de actividades industriales con manejo de sustancias químicas, y en el numeral 4.1 nos habla de transporte de carga, siendo el transporte terrestre de mercancías peligrosas una de los tipos o de las divisiones, como se puede ver de varias formas, del transporte de carga. También tenemos que ver ya desde el punto de vista, siguiendo con el aspecto ambiental, el decreto 050 del 2018, que es el criterio para definir la autoridad ambiental competente para avalar los planes de contingencia de las empresas, y la resolución 1209 del 2018, que es por la cual se adopta en términos de referencia únicos para la elaboración de los planes de contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas. ¿Esto por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, cuando se habla de autoridad ambiental para aprobar o para avalar el plan de contingencias, pues la autoridad ambiental son las diferentes corporaciones
ambientales, estamos hablando de Corpo Boyacá, Corpo Antioquia, la CAR, lo que antes denominamos como las corporaciones autónomas regionales. Entonces, cada una tiene su región, por así decirlo, en la cual aprueba el plan de contingencia dependiendo si es zona de influencia. También debemos tener en cuenta, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, el decreto 1072 del 2015, en su artículo 2.2.4.6.25, nos habla del plan de emergencias que todas las empresas deben tener. Este plan de contingencias para transporte terrestre de mercancías peligrosas también debe articularse con este plan de emergencias, y los comités de ayuda mutua que se mencionan en el 2.2.4.6.26 también hacen parte de este plan de contingencias y de las líneas de atención, como lo voy a mencionar más adelante. Desde el punto de vista del transporte, tenemos la resolución 1223 del 2014, que es la que nos menciona el curso de 60 horas para conductores de transporte terrestre de mercancías peligrosas, que ya lo habíamos mencionado en otro seminario. Entonces empecemos a hablar ya en lo práctico, desde el punto de vista práctico de los componentes del plan de contingencia. Cuando hablamos de plan de contingencia, tenemos que hacer una identificación de peligros. ¿Para qué hacemos esa identificación de peligros? Para establecer los posibles escenarios y los posibles eventos cuando hablamos de una posible situación de emergencia. Dense cuenta que estoy abusando de la palabra posibles porque siempre tenemos que ser proyectivos. Partimos de históricos, situaciones o eventos que han sucedido en la empresa, pero tenemos que partir de los eventos históricos y asociarlo también a la región por donde va a pasar ese transporte, porque como estamos hablando de transporte terrestre, tenemos que definir los puntos de inicio y de salida y de llegada. Cuando definimos esos puntos de salida y de llegada, también encontramos pues el antecedente histórico desde el punto de vista de lo que diríamos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, de lo que es infraestructura segura, es decir, las rutas. Hay rutas que tienen una mayor accidentalidad que otras por las mismas características topográficas que tiene el territorio nacional. Y también por el tránsito vehicular que hay en esa zona, por sus diferentes componentes, llámese un componente industrial, un componente turístico, también por las temporadas. Estas estadísticas son importantes porque nos permiten definir los históricos desde el punto de vista de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un carro tanque, por ejemplo, de hidrocarburos, presente un volcamiento en alguna zona? Entonces hablemos de históricos, no vayamos muy lejos, hablemos que en los pasados 6 meses en la costa hubo un volcamiento de un carro tanque que llevaba gasolina, y esto por imprudencia de una de las personas que se encontraba en el sitio, bueno, por la situación que esto generó, pues generó un incendio. Entonces démonos cuenta que desde el punto de vista de la identificación de peligros, no solamente basta con pensar en qué estoy transportando, cómo lo estoy transportando, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, sino también de la zona geográfica que va a estar involucrada en esa ruta, es decir, como dirían en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en los rutogramas. Entonces, partimos de, primero, establecer esa característica, esa condición que está en el numeral 3, que son esas rutas a seguir, dependiendo de, como les decía, del remitente y del que está recibiendo la carga como tal, las mercancías transportadas. Y cuando definimos las mercancías, pues tenemos que necesariamente pensar en los vehículos. Ustedes pueden ver en la imagen que encontramos, de acuerdo a lo establecido en el libro naranja, del cual también ya hablamos en una sesión anterior, se establecen 6 tipos de vehículos. ¿Cuáles son esos 6 tipos de vehículos? Comenzamos por el remolque para cilindros de gas comprimidos. Este tipo de vehículos sí transitan en el territorio nacional
y están enfocados sobre todo a lo que es el vehículo, el transporte de gas comprimido, precisamente gas vehicular, gas natural vehicular o gas natural para otras aplicaciones, llámese industria y demás, se transporta en vehículos que son de remolque para cilindros de gas comprimido. Tenemos otro que no se ha visto muy comúnmente, o nosotros no tenemos ese tipo de transporte tan frecuente como si lo tienen en otras partes, pero tenemos un autotanque para líquidos criogénicos. Cuando hablamos de líquidos criogénicos, estamos hablando de nitrógeno comprimido o nitrógeno subenfriado, que se utiliza en diferentes aplicaciones para la industria. Recordemos industria de alimentos o recordemos también algunos laboratorios donde se necesita el nitrógeno líquido para algunas aplicaciones prácticas muy específicas. Otro de nuestros vehículos o de los vehículos que debemos tener en cuenta son el autotanque para líquidos corrosivos. Este es una característica especial, como se pueden dar cuenta, tiene unas características especiales, precisamente recubrimientos en sus paredes para evitar que el líquido, por la naturaleza como tal, de corrosividad que tiene, afecte el carro tanque, el dispositivo donde se está transportando, y vaya a generar algún evento por fuga o por daño del material, que es metal, del vehículo que lo está transportando. Seguimos con el autotanque no presurizado para líquidos, que es el vehículo que se utiliza per se para el transporte de combustibles, llámese gasolina, CPM, hidrocarburos, que es los que tienen mayor tránsito a nivel Colombia precisamente por la actividad económica que nosotros tenemos y por las reservas de hidrocarburos que también tenemos a nivel Colombia en las diferentes regiones. Estamos hablando sobre todo de lo que es región llanos, estamos hablando de Villavicencio, Yopal, algunos otros pueblos de esta zona y algunas ciudades muy características donde hay exploración, explotación y producción de hidrocarburos. Continuamos con el camión vamos a seguir con el furgón. El furgón es el vehículo que se utiliza sobre todo a nivel regional. Estamos hablando de un transporte mucho más local dentro de la ciudad o en el transporte entre regiones de productos químicos envasados y empacados. Estamos hablando de sólidos en bulto, estamos hablando de líquidos en canecas, diferentes características y diferentes tipos de productos químicos en un recipiente. También es importante en este momento hacer una aclaración. Cuando hablamos de remolque para cilindros de gas comprimido, el autotanque para líquido criogénico, el autotanque para líquidos corrosivos y el autotanque no presurizado para líquidos, estamos hablando de un transporte terrestre de mercancías peligrosas a granel. ¿Qué significa? Que no tiene ningún envase. Mientras que en el furgón, cuando hablamos de un furgón, estamos hablando del transporte terrestre de mercancías peligrosas empacado y envasado, o envasado solamente, dependiendo también de la trayectoria y de la distancia que se esté transportando. Y finalmente llegamos al camión de estaca escarpado, que es otro de los tipos de vehículos que se utiliza. Este no tiene mucha aplicabilidad para el transporte de mercancías peligrosas, pero pues también lo tenemos que tener en cuenta y los vamos a mencionar en el componente, en la sesión que vamos a continuar. Cada vehículo tiene unas características especiales de seguridad. Y esas características especiales de seguridad vienen a incidir en el caso de generarse un evento por seguridad vial. Porque dense cuenta que aquí tenemos que partir de los posibles eventos por seguridad vial y también por riesgo público. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, estamos hablando de un choque con otros vehículos automotores o estamos hablando de un volcamiento por las condiciones geográficas, estamos hablando también de, no sé, un evento por deslizamiento de tierra.
Debemos tener en cuenta varios, no solamente los aspectos de la seguridad vial que generan eventos, sino también las características de terreno y las amenazas desde el punto de vista natural, principalmente por tierra y por aire durante nuestro transporte. Por riesgo público, tenemos que tener asalto, tenemos que tener robo. Sí, efectivamente. Muchas veces estos vehículos se los roban más allá del costo, es también por el requerimiento del insumo para alguna necesidad específica. Estamos hablando sobre todo de productos químicos controlados que debemos tener en cuenta muchos cuidados durante su transporte. En ese orden de ideas, démonos cuenta que ya estamos involucrando ya varios aspectos, no solamente de la mercancía, sino del comportamiento de la ruta, desde el punto de salida hasta el punto de llegada, de las condiciones de riesgo público en esa ruta, de la distancia de la ruta, del vehículo, ¿sí? Las características propias del vehículo, pues debemos tener también y pensar que en el autotanque para líquidos corrosivos, como tiene unas características, un grosor o un espesor, técnicamente hablando, para el tanque mucho mayor, precisamente porque se trata de líquidos corrosivos, pues su resistencia mecánica al impacto también va a ser diferente de un autotanque no presurizado para líquidos. El autotanque para líquidos criogénicos también tiene unas características de resistencia precisamente por el target para el cual se diseña. ¿Esto qué quiere decir? Nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido tiene unas condiciones de temperatura bastante estrictas para su transporte y también requiere unas condiciones de presión importantes que son donde se ve reflejado en el espesor del tanque. Al igual que los cilindros de gas comprimido, los remolques para cilindro de gas comprimido no se encuentran como los vemos en la gráfica, sino así es como son desde el punto de vista interno, pero desde el punto de vista externo tienen una carcasa que pareciera o los hacen similares a estos transportes o estas mulas que mueven contenedores. Entonces se ve como si estuviera moviendo un contenedor cuando realmente lo que está moviendo es o corresponde a un vehículo con cilindros de gas comprimido que es el que va transportando. Otro aspecto a tener en cuenta también es la velocidad. Si bien la velocidad depende de las reglas de las carreteras y dónde vamos y de las características topográficas, también debemos tener en cuenta que los vehículos tienen un peso y tienen una capacidad de llenar. Entonces, es muy importante desde el punto de vista de los criterios de seguridad no exceder esos límites en el proceso del cargue, sobre todo para cuando estamos hablando de productos a granel. Pero también cuando hablamos de productos envasados en lo que son furgones y camiones de estaca acarpados, también debemos respetar estos niveles de ocupación que son diferentes a lo que son los productos a granel o los tanques para producto a granel, pero sobre todo en el camión de estaca escarpado, que es el que genera o el que tiene una mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta que no es un vehículo hermético, a diferencia de los otros 5 que estamos presentando. Otro aspecto a tener en cuenta es el área de influencia. Cuando hablamos de área de influencia, estamos diciendo el transporte está enfocado aquí, está enfocado a un transporte local, a un transporte regional o a un transporte nacional. En ese orden de ideas, pues debemos también evaluar dónde son los puntos críticos desde el punto de vista ambiental. Los puntos críticos desde el punto de vista ambiental están asociados a donde hay una mayor vulnerabilidad en caso de presentarse el evento. ¿Esto qué quiere decir? Que trazamos la ruta dependiendo del punto de salida y del punto de llegada e identificamos los componentes ambientales, aire, agua, suelo y flora y fauna, precisamente para evaluar o para establecer, en caso de que se presente un evento, cuáles son los puntos críticos donde puede haber un mayor, tanto desde el punto de vista del impacto ambiental como desde el punto de vista del impacto social.
A eso nos referimos con áreas de influencia y cuerpos de agua, sin olvidar tampoco el componente social. Y otro aspecto a tener en cuenta en esa estrategia para pensar, para empezar a estructurar los elementos que necesitamos en el siguiente componente, es decir, ¿cuál es la metodología que vamos a emplear para hacer el análisis de riesgo? Entonces, démonos cuenta que partimos de una identificación, pero debemos llegar a un producto. ¿Cuál es el producto? Ese análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo engloba todos estos aspectos que les he mencionado, que son específicamente de proceso, desde el punto de vista de proceso. Desde el punto de vista de las metodologías para el análisis de riesgo, hay 3 metodologías adoptadas por el CIRE, por la Gestión Nacional de Riesgo, por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la metodología de colores, que es la que más conocemos. Hay una segunda metodología, que es un análisis de riesgo que contempla, que le da una calificación global al riesgo. Esto lo encuentran es un documento del CIRE, que ustedes lo encuentran en la página del CIRE, que son 3 metodologías. La última, que es la menos utilizada y la menos conocida, precisamente por su grado de complejidad. Las 2 primeras metodologías son muy aplicables a este tipo de situaciones para priorizar. En el componente estratégico, lo que buscamos es priorizar los probables eventos que se puedan presentar, y ya no hablo de posibilidad, sino de probabilidad. Es importante tener en cuenta que la probabilidad la da precisamente el histórico de eventos, que es uno de los puntos de partida para la metodología de colores, hablar de probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, estamos diciendo se ha presentado en los últimos 50 años, se ha presentado en los últimos 10 años, se ha presentado en el último año, se ha presentado varias veces durante el último año. Hay otras categorías o hay otras formas de establecer calificaciones desde el histórico, pero desde ese punto de vista estamos hablando de posible. Cuando hablamos de posible, estamos hablando de 10 años para abajo. Cuando hablamos de probable, es que ha sucedido en los 10 últimos años o en el último año en otras empresas de la misma actividad económica. En este caso también hablamos de en esta ruta, porque es que, como les decía, el histórico tenemos que pensarlo desde la ruta. Entonces ya no nos vamos a, como hacemos en el plan de emergencias, a establecer el probable porque haya sucedido el evento en actividades económicas de similar naturaleza, sino que hablamos del histórico desde el punto de vista del accidente de vehículos de carga en esa ruta específica. Ahí ya empezamos a hablar de una probabilidad, es decir, un evento probable. Y hablamos de inminente, que es la calificación más alta, que es la que encontramos en color rojito, cuando el evento se ha sucedido varias veces durante el último año. Pueda que ya sea en la empresa o pueda que ya sea en esa ruta donde se va a transitar. Desde el punto de vista del otro componente, que es el componente por procesos, lo dividimos en 3 aspectos que la metodología de colores me dice, que es recurso humano, procesos y servicios. Cuando hablamos de recurso humano, estamos hablando de cuál es la capacidad de respuesta que ha tenido también históricamente o que tiene la empresa con base en listas de chequeo desarrolladas para tal fin. Las listas de chequeo que existen actualmente en el plan de emergencias se enfocan a lugares estáticos, por lo tanto no son aplicables. Es importante desarrollar listas de chequeo o buscar metodologías con listas de chequeo que se adapten a una característica dinámica de la operación, porque el transporte terrestre de mercancías peligrosas es una actividad dinámica. Entonces, hablamos de recurso humano, del entrenamiento, de la capacitación, del nivel de respuesta, pero el nivel de respuesta es diferente a hablar del nivel de respuesta desde el punto de vista de una emergencia en un lugar, a nivel de respuesta
en una ruta. Entonces, si estamos hablando de transporte terrestre, podemos tener en cuenta y relación un evento de una empresa en la cual estuve haciendo una asesoría en algún momento, que la empresa tenía la sede en Bogotá y el evento sucedió en las inmediaciones de Tunja, si no estoy mal, o a las entradas de Tunja. Entonces, ¿cuál es la capacidad de respuesta del recurso humano? Y entonces aquí es donde cobra una gran relevancia el comité de ayuda mutua. Es decir, cuáles son los recursos y cuáles son los entes con los que se generan una cooperación para la atención de un posible evento. Y hablamos de procesos, entonces las características, qué es lo que llevan, los recursos que llevan, cómo es la logística, cómo son las comunicaciones, otros aspectos que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos del componente operativo, hablamos ya específicamente de los procedimientos operativos normalizados. Es decir, identificamos ya específicamente qué hacer en caso de los eventos posibles que identificamos en el componente estratégico. Si en el componente estratégico identificamos que tiene una mayor incidencia el choque de vehículos sin afectación de la carga, pues vamos a tener una carga quieta, que toca mirar cómo la movemos, es decir, cómo hacemos el enganche, y es más sencillo desde el punto de vista de que se tiene el producto químico confinado aún. No hay liberación del producto químico, no hay contaminación, pero sí hay una carga estática que está generando o que está en una posición de vulnerabilidad mientras se hace el reemplazo del automotor que tuvo el desperfecto o la avería por el choque vehicular. Eso, por ejemplo, es un evento. Diferente al evento donde además del choque vehicular se genera un volcamiento porque ya puede haber una liberación. Y entonces en la liberación, ¿en dónde se genera la liberación? ¿Para qué? Para mirar el aspecto asociado a la contaminación ambiental. Estamos hablando de contaminación ambiental del aire, contaminación ambiental del agua, contaminación ambiental de la tierra, porque recuerden, el plan de contingencia no se limita solamente a atender el evento y controlar el impacto desde el punto de vista ambiental, sino tiene un después. ¿Qué hacemos después? Si se generó la contaminación, ¿cómo hacemos la remediación? La remediación de aire, la remediación de suelo y la remediación de agua. Y todos los aspectos, todas las operaciones asociadas a la remediación son costosos y tienen unas sanciones importantes desde el punto de vista de la normatividad ambiental. Y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la generación de un incendio. Nuevamente, en relación al evento que sucedió hace algunos meses en el tránsito de un carro tanque con gasolina que se incendió en Vía La Costa. Entonces estamos hablando que no solamente había un impacto ambiental desde el punto de vista de la liberación de la gasolina al suelo, mirar cómo si llegaba al cuerpo de agua, sino que también se genera un incendio que implica un impacto ambiental por la generación de monóxido de carbono y de otros componentes de degradación del incendio como tal de la gasolina, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es que hablamos de el evento posible y de la capacidad de respuesta. Es más, ¿qué debemos hacer? Y en ese orden de ideas, de esa capacidad de respuesta, hablamos de cómo debe ser la actuación o cómo organizamos la actuación según el sistema comando incidentes. El sistema comando incidentes es el que se utiliza o se viene utilizando para todo lo que es plan de emergencias y la respuesta organizacional ante posibles situaciones de emergencias y desastres, en donde se tiene que el comandante usualmente es el representante legal o gerente de la empresa responsable del evento, donde tiene un oficial de seguridad, un oficial de enlace y un oficial de información, y en su staff tiene la sección operaciones, la sección logística, la sección planificación y la sección finanzas. En este tipo de eventos tan grandes, debemos tener
una sección de operaciones, es decir, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, una sección de logística precisamente para disminuir el tiempo de respuesta del acceso de los diferentes puntos, y entonces ahí hablamos de puntos. ¿De qué puntos? Los puntos de control, los puntos de comunicación y los puntos de verificación. Tengamos en cuenta y asociémoslo nuevamente al Plan Estratégico de Seguridad Vial, del rutograma que estábamos hablando en el Plan Estratégico. En el Plan Estratégico se deben definir unos puntos de comunicación para los conductores, precisamente para establecer que la carga va segura. Cuando no se cumple o cuando fallan estos protocolos de comunicación, ¿qué pasó? Es decir, la carga, el conductor no se comunica, no cumple con ese punto de comunicación. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar y hacer el rastreo de qué pasó con la carga, de dónde estuvo, y es nuestra detección, es como nuestra alerta cuando hablamos de situaciones de emergencia. Pueda que sea un desperfecto en el sistema de comunicación, pueda que no haya señal por donde estaba pasando el conductor en ese momento durante la ruta, o pueda que haya sucedido un evento. Entonces, ahí tenemos que hablar de la parte tanto de la logística como de las operaciones para resolver precisamente esa situación donde no sabemos qué está pasando con la carga. Eso es desde el punto de vista operacional. Los más importantes son precisamente esa sección de operaciones, o es el líder de la parte de operaciones, es el líder de la parte de la logística, asociado con los oficiales, que son los que vienen en la parte de arriba del sistema comando de incidentes. En la sección de planificación, pues esta sección de planificación o este jefe de planificación está precisamente encargado de la parte de recursos, muy de la mano en la parte de finanzas, que son protagonistas en el componente anterior, que son el componente estratégico. También nos hablan del nivel de actuación, medio, bajo o alto. Cuando estamos hablando de un nivel de actuación bajo, es un evento que se desarrolla rápidamente sin necesidad de recursos externos a la empresa. Vamos a hablar de un evento choque vehicular. En el evento choque vehicular no hay liberación del producto químico que se está transportando, la carga está segura. La empresa, pues lo que debe hacer es enviar lo más rápidamente posible otro vehículo para que el contenedor o la carga sea transferida y pueda continuar con su marcha hacia su lugar de destino. Estamos hablando de un nivel de actuación bajo. Cuando ya hablamos de un nivel de actuación medio, es que no, ya se empieza a desbordar la emergencia y se necesitan otros recursos. Ya necesitamos a alguien que nos ayude. Y ese alguien que nos ayude es contratado o de atención general. Estamos hablando, hay algunas empresas que prestan sus servicios precisamente para la atención de derrames o para la atención de situaciones de emergencia en carretera por eventos viales. Entonces, cómo, dense cuenta, desde la planificación tenemos que identificar en la ruta a seguir cuáles son las posibles instituciones o los posibles entes o las posibles empresas que pueden apoyar un evento. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro listado de emergencias. Es aquí precisamente donde ese listado de emergencias se vuelve fundamental porque ya tenemos un nivel de actuación medio. Ya no podemos solamente con los recursos de la empresa, sino que necesitamos de entes externos y de comité de ayuda mutua para que nos permita hacer el control de la situación. Cuando ya hablamos de un nivel de actuación alto, pues estamos diciendo que ya el compromiso se da a nivel nacional y que está afectando la imagen corporativa de la empresa, que está afectando la carga y que está afectando la sociedad como el ambiente. Diferentes eventos de orden vial, de orden de seguridad vial, donde hay transporte de carga, tienen en su gran parte un impacto desde el punto de vista de imagen corporativo, desde el punto de vista de impacto al componente social. Entonces, se prepara, y es importante que lo tengamos en cuenta, que siempre diseñamos bajo el peor escenario.
El peor escenario es un nivel de actuación alto, donde tenemos que diseñar estrategias para mitigar el impacto precisamente de la sociedad, de la comunidad, y mirar y tener claramente establecidos cuáles son las técnicas de remediación en caso en que se presente el evento. Las comunicaciones fundamental, precisamente las comunicaciones son responsabilidad de ese oficial de enlace y de ese oficial de información para ir comunicando. La comunicación se da también de acuerdo al nivel de actuación. Si es un nivel de actuación bajo, la comunicación será solamente interna. Mientras que si es un nivel de actuación medio, ya vamos a necesitar una mayor robustez desde el punto de vista de los recursos en comunicaciones. Es decir, comunicarnos con el Comité de Ayuda Mutua, donde el Comité de Ayuda Mutua son estas entidades del orden territorial y del orden nacional, tanto privadas como públicas, para atender la emergencia. Y si es de orden nacional, pues ya tenemos que hablar, y de imagen corporativa ya tenemos que hablar de una comunicaciones o de un área de comunicaciones que se encargue no solamente de manejar la comunicación para atender el evento, sino también para manejar la comunicación de orden público. Estamos hablando de televisión, radio, medios de comunicación masivos y otros, porque estos realmente van a generar que el impacto sea mucho más grande desde el punto de vista de la implicación organizacional que pueda llegar a tener. Y los recursos, cómo utilizamos los recursos y cuál es la disponibilidad y el acceso a los recursos, dependiendo también del nivel de actuación que se requiera, bajo, alto o medio. Si bien es cierto que se equipa un carro tanque o un vehículo de carga cuando está haciendo el transporte de la mercancía, pues debemos tener en cuenta que si ya tenemos un nivel de actuación, que esos recursos con los cuales equipamos el vehículo solamente van a dar lugar a un nivel de actuación bajo. Cuando requerimos un nivel de actuación medio, ya no va a ser nacer nuestros propios recursos, sino que ya vamos a requerir de recursos adicionales que, si bien nos lo pueden proveer nuestros cooperados o las entidades con las cuales se hacen esos convenios de cooperación o esos contratos, pues también debemos pensar en cómo acceder a otros recursos adicionales para poder atender el evento a larga distancia. Y en el nivel de actuación alto, pues realmente los recursos van a ser mucho mayor, porque no solamente debemos pensar, como les decía, en la atención del evento, sino en la respuesta. ¿Cuáles son las actividades para la respuesta? Entonces, démonos cuenta. Pensemos en un evento, pensemos en una ruta. La ruta es, voy a cambiar de ciudad. La ruta es Bogotá-Cali. En Bogotá-Cali, ¿cuál es la ruta a seguir? ¿Cuáles son los tránsitos? ¿Cuáles son los pueblos? ¿Cuáles son los elementos naturales, agua, aire y suelo que se pueden ver afectados en caso de un posible evento? ¿Cuáles son los puntos críticos? Es decir, en dónde se ha presentado la mayor accidentalidad o los mayores eventos también por riesgo público, porque como les decía, también tenemos que tener en cuenta el riesgo público. Esos niveles de actuación son específicos y no son generales, son específicos para cada empresa, para cada ruta, para cada tipo de vehículo. Entonces, no podemos partir de generalidades, sino debemos partir del diagnóstico preciso y exhaustivo que le hagamos a la operación. Y finalmente, terminamos en un componente informativo, en un componente afirmativo, perdón, en un componente informativo, donde el núcleo de este componente es la capacitación y entrenamiento. También, si es posible, que hagamos simulacros y la reserva y la custodia de la información asociada a todo lo que es este plan de contingencias. Démonos cuenta, ahí tenemos, en esta diapositiva tenemos un esquema de una posible situación. Donde hay una emergencia, se genera el aviso, hay unas acciones operativas, de esto va a salir un documento, o hay unos documentos que precisamente son el insumo para estas acciones operativas. Se activa la brigada de control, se activa el procedimiento de control,
a partir de las estrategias de control. Entonces, esto tiene que estar muy bien documentado para tener un tiempo de respuesta lo más corto posible. Esto nos implica unos procedimientos administrativos, unas notificaciones y un manejo contable del aspecto legal. Cada operación que se hace en la atención de una posible situación de emergencia o en la atención de una situación de emergencia por sustancias químicas debe quedar documentado. Entonces partimos de un documento base que es, en este caso, la guía de respuestas para la emergencia, que como les decía en un seminario anterior, es nuestro referente técnico para la atención de emergencias por sustancias químicas, lo cual nos permite desarrollar unos procedimientos operativos normalizados específicos, dependiendo de lo que se presente, y esto pues nos va a llevar a todo el final, a la terminación de la emergencia. Termina la emergencia y comienzan los procedimientos de remediación en caso de ser necesario y todo lo que es la respuesta desde el punto de vista administrativo ante los entes regionales, territoriales, locales, etcétera, donde se presenta la situación desde el punto de vista del posible impacto ambiental que se presentó y cuáles son las responsabilidades de la empresa y cuál es precisamente como su nombre lo indica, cuál va a ser la actuación de la empresa para remediar, porque aquí ya estamos hablando de remediar la situación que se presentó desde el punto de vista de la liberación del contaminante y su impacto tanto a nivel social como a nivel ambiental. Entonces, en este orden de ideas, pues debemos tener totalmente claro que un plan de contingencias para transporte de mercancías peligrosas parte de unos eventos posibles en el transporte con base en las rutas, mercancía transportada, vehículos, capacidad de respuesta, que son lo que estructuran el componente estratégico. Seguimos por las rutas, establezca la construcción del plan de contingencias a partir de los términos de referencia de las diferentes autoridades ambientales. Esto también quiero ampliarlo un poquito. Resulta que cada corporación tiene unos términos de referencia para aceptar el plan de contingencias y el plan de contingencias se hace necesario para la emisión de las pólizas en lo que es el componente de movilización de carga. Corpo Boyacá tiene unos términos de referencia diferentes a Corpo Antioquia, diferentes a lo que es la CAR y así sucesivamente. Aunque ya se está trabajando como les mostré, en la normatividad, desde la normatividad, en una homogenización o una armonización de criterios para los términos de referencias de las diferentes autoridades ambientales que nos están pidiendo este plan de contingencia, no lo tenemos todavía. Revisando esta mañana precisamente los términos de referencia de Corpo Boyacá en el sistema comando de incidentes para Corpo Okay. Entonces, terminando, disculpen, tuve un tema de conexión. Entonces, cuando estábamos hablando de los términos de referencia, entonces, todos tienen los mismos términos de referencia, por eso es importante que revisemos los términos de referencia de la autoridad ambiental para poder desarrollar apropiadamente el plan nacional, el plan de contingencia de nuestra empresa. Son los mismos elementos, pero están organizados de forma diferente. Seguimos con la formulación del componente operativo, definiendo claramente el esquema del sistema componente asociados a los cargos en la cadena de transporte, no en la empresa en general, sino que son los responsables del transporte. Sobre todo, fundamentémonos en los cargos involucrados directamente. Estamos hablando del coordinador de logística, estamos hablando del jefe de transporte, es decir, involucramos a personas que tengan una mayor experiencia en la parte del transporte
También realicemos simulacros a partir del componente estratégico y operativo del plan de contingencia. Estos simulacros son un poco más complejos porque no son simulacros físicos donde hay una evacuación, sino que son simulacros virtuales, por así decirlo, donde se plantea una situación y los diferentes cargos de la empresa tienen que, involucrados en ese sistema de comandos, son los que tienen que entrar a resolver la situación en un tiempo de respuesta muy corto. Y finalmente, se identifican los posibles entes de apoyo para la atención en un evento posible. Estos son los aspectos que les quería contar el día de hoy a tener en cuenta en la elaboración del plan de contingencias para el transporte de mercancías peligrosas, transporte terrestre de mercancías peligrosas. Muchísimas gracias por su participación y damos paso a lo que son a la sección de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta o algo quieran aclarar o ampliar alguna información sobre el tema que se les acabo de presentar. Estamos mirando, estoy mirando. Quiero contarles, pues tenemos una pregunta, tenemos las preguntas que si tenemos un transporte muy largo, debemos tener varios planes de contingencia, depende. La cantidad de planes de contingencia va a ser el mismo plan de contingencia, pero podemos llegar a necesitar el documento en diferentes versiones dependiendo de la cantidad de autoridades ambientales que nos lo requieran, precisamente teniendo en cuenta la trayectoria de la ruta. Entonces, no se preocupen, va a ser los mismos elementos, pero van a estar organizados de forma diferente. Les agradezco muchísimo, no tenemos más preguntas. Pues les agradezco a todos su participación, su asistencia en este seminario y los espero la otra semana para otro tema relacionado con la parte de manejo seguro de sustancias químicas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este seminario se va a encontrar a partir de la otra semana en el portal de Posipedia. Y también a los participantes la otra semana les va a aparecer en su plataforma el certificado de participación en este tipo de seminarios. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y muy buenas tardes.